Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya, 33º domingo del tiempo ordinario. Arriba ese ánimo, que Dios está otra vez entregándonos su presencia, su amor, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Arriba ese ánimo. Vamos a ponerle todo nuestro empeño para escuchar con profunda, entera y sobre todo con mucha atención las reflexiones de este domingo que nos están preparando para que nosotros nos deleitemos y vivamos este encuentro. Así que arriba ese ánimo, vamos, deja a un lado las cobijas, lávate, báñate, prepárate para este encuentro, para el banquete con el Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones se fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que le había recibido 2 millones y le dijo, Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar donde no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y me fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malvado y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. A ese hombre inútil échenlo fuera, allá, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo del tiempo ordinario, vamos a meditar la parábola de los talentos, que trata 2 temas muy importantes y actuales. Los dones de cada uno, que recibe de Dios y de un modo cómo lo recibe. Toda persona tiene cualidades, talentos, con los cuales puede y debe servir a los demás. Ninguno es solamente alumno, ni solamente profesor. Aprendemos los unos de los otros. El comportamiento con la que las personas se ponen delante de Dios, quien nos ha dado todo, además ha entregado dones. La parábola de los talentos forma parte del 5º discurso de la nueva ley y se coloca entre la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Estas 3 parábolas aclaran el concepto relativo del tiempo y la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste sobre la vigilancia del reino de Dios y puede llegar en un momento en que la parábola de los talentos orienta sobre el crecimiento del reino. El reino crece cuando usamos los bienes recibidos para servir. La parábola del juicio final enseña cómo tomar posesión del reino. El reino es acogido cuando se acoge a los pequeños.
Una de las cosas que más influye en nuestra vida es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos, de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que trataba a las personas según el mérito, conquistado, siguiendo las observancias. Esto causaba miedo e impedía a las personas crecer. Evitaba que se abriera un espacio dentro de ellos para acoger la nueva esperanza de Dios de Jesús que comunicaba. Para ayudar a estas personas, Mateo relata la parábola de los talentos. La parábola cuenta la historia de un hombre que antes de salir de viaje distribuye sus bienes a los empleados, dando 5, 2 y 1 talento, según la capacidad de cada uno de ellos. Un talento corresponde a 34 kilos de oro, lo que no es poco. En definitiva, todos reciben la misma cosa, porque cada uno de ellos recibe según su capacidad. Quien tiene la taza grande la llena, quien tiene la taza pequeña también la llena. He aquí que el amo, al marcharse al extranjero y permanece allí mucho tiempo, el relato nos deja un poco de suspenso. No sabemos por qué el amo distribuye sus bienes a sus empleados. No sabemos cuál será el fin del relato. Quizá el objetivo que sea todos los que escuchen la parábola empiecen a confrontar su vida con la historia descrita en esta parábola. En realidad los talentos, el dinero del amo, los bienes del reino son el amor, el servicio, el compartir, el don gratuito. Talento es todo lo que se hace crecer a la comunidad y que revela la presencia de Dios. Cuando alguien se encierra en sí mismo por miedo a perder lo poco que tiene, pierde hasta lo poco que tiene, porque el amor muere, la debilidad, la justicia desaparece, el compartir. Al contrario, la persona que no piensa en sí, sino que se da a los demás, crece y recibe sorprendentemente todo lo que le ha dado y mucho más. Porque quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero quien pierda la propia vida, por mi causa la encontrará. La moneda diferente del reino, no hay diferencia entre aquellos que reciben más o aquellos que reciben menos. Todos reciben según su capacidad. Lo que importa es que el don se ponga al servicio del reino y se haga crecer los bienes del reino, que son el amor, la fraternidad, el compartir. La clave principal de la parábola no consiste en producir talentos, sino que indica el modo en que se requiere vivir nuestra relación con Dios. Los primeros 2 empleados no piden nada, no buscan su propio bienestar, no guardan los talentos para ellos, no calculan, no miden. Cuanto la más grande naturalidad, casi sin darse cuenta y sin buscar ninguna clase de méritos, para ellos comienzan a trabajar y para que el don recibido fructifique para Dios y para que el reino continúe creciendo. El tercer empleado tiene miedo y por esto no hace nada. Según las normas de la ley antigua, él obra de modo correcto, se manifiesta en las exigencias establecidas, no pierde nada, pero tampoco gana nada. Por esto pierde hasta lo que tenía. El reino no es riesgo. Quien no quiere correr el riesgo, pierde el reino. Mirada de esperanza hacia el final de la historia. Los primeros cristianos vivían esperando como inminentemente el retorno de Jesucristo. Pero sea cual sea esta venida, Pablo requiere que los cristianos vivan llenos de esperanza, tanto al fin del mundo, que sucede de nuestra muerte o nos encuentra vivos. Todos tenemos el mismo destino en Cristo Jesús, o bien el mismo destino en Cristo que murió y resucitó, así también a nosotros. Dios nos llevará con Él y así estaremos siempre con el Señor. Pablo quiere que los cristianos de sus comunidades vivan con serenidad su vida y también la expectativa del futuro, que se consuelen mutuamente con esas palabras. ¿Dónde tienes tus talentos? ¿Estás poniéndolos al servicio de la comunidad
o simplemente los tienes escondidos. Muchos de ustedes y yo somos así de tacaños, que no queremos compartir nada, sabiendo que tenemos un Dios exigente, que ciega donde no siembra y recoge donde no se esparce. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Estas palabras del tercer criado de la parábola reflejan bien la actitud de muchos cristianos ante Dios y su responsabilidad en el reino de Dios a favor de la humanidad. Para ellos el Señor es un amo exigente y arbitrario, que exige agobiadamente y sin medida, y nos hace sentir esclavos, uncidos en un yugo insoportable de mandatos y de culpabilidad. Sin embargo, la Biblia, Dios no quiere esclavos, sino colaboradores libres, con responsabilidad que se comprometen con el plan de promoción y salvación de lo humano, con su ser y su hacer, porque en definitiva no se trata de un capricho suyo, sino del propio beneficio de la humanidad. Ya desde la imagen de Adán en el Génesis, este aparece como la persona que cuidará la tierra, su tierra. Este corresponde a la realidad de vocación más profunda del ser humano. Se hace haciendo, porque no nace hecho. Se reconoce, tiene conciencia de su identidad, haciendo, a través de su actividad consciente y efectiva. Se encuentra pleno, útil, realizado, haciendo, y en su hacer da de sí, es decir, se descubre más grande que sus propios límites y miedos, y se da porque al hacer se entrega a sí mismo en ese beneficio a los demás. Ser llamado pues a la colaboración con Dios en la obra de la creación y la salvación es un privilegio para el ser humano. Encuentra en ello su dignidad de colaborador con Dios, su contribución al bien de las personas y de la creación de su vocación y al puesto en la vida. ¿Quién no vive así, en su laboriosidad consciente, filial y fraterna? Es, como dice la segunda lectura, un ser durmiente, una vida vegetativa. Los talentos son nuestras cualidades, habilidades, experiencias, pero sobre todo nuestra propia persona como creyentes, por lo cual incluso en las circunstancias de enfermedad o disminución, cuando parece que ya no podemos aportar nada práctico, nuestra manera de ser en fe, esperanza y amor es una contribución esencial y necesaria. Esta colaboración corresponde, es responsable y alucinante. A pesar de las dificultades, no conoce el fracaso. Puede ser que no consigamos resultados visibles, pero sí el fruto. El resultado es exterior al trabajador y no depende mucho de las circunstancias sobre lo que tiene o no tiene ningún control. El fruto nace de dentro, tiene una eficacia misteriosa y transforma, en primer lugar, al que se ha entregado personalmente a través de su valor, su ingenio y su tiempo. Lo ha hecho más persona y más humano, más imagen de Dios que está siempre obrando en su favor. Esta llamada se dirige a todos y no solo a los que tienen grandes responsabilidades. En lo gris de lo cotidiano, donde hay que invertir en los talentos, incluso cuando Dios parezca estar, como el Señor de la parábola, tan lejos, que no nos ha dejado solos, que estamos solos e indefensos en nuestros riesgos. Por ejemplo, en la primera lectura se nos habla de un modelo de mujer que emplea sus talentos. No se puede quedar en el referente de la esposa y madre, que abarca toda actividad realizada por mujeres y también por varones. El rasgo más importante es que sabe hacer hogar con los de dentro y con los de afuera. Igualmente en los Salmos, que nos habla de un modelo masculino, que sirve también para las mujeres, de un hombre que se ha sabido hacer familia, hogar y ciudad. Necesitamos de hombres y mujeres así, contemplativos, los que temen a Dios, que en la acción cotidiana van transformando nuestro mundo en el hogar con Dios y en el centro como Dios mismo lo hace, y gracias a Dios que nos da recursos, horizontes y ganas de hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.